Paz y gozo, mis hermanos. Gloria al Señor, que una vez más estamos juntos para poder, seguir escudriñando las Escrituras, seguir la lección a la carta a los Romanos, y hoy estaremos en el capítulo 2. Para la gloria de Dios, es una bendición pues que en este capítulo 1 hayamos podido recibir muchísima sabiduría, muchísima revelación, y fue de gran bendición para todos. Pudimos ver pues que Pablo está centrando, ¿verdad?, el evangelio en la persona de Jesús, en nuestro Rey Salvador Jesús, y allí nos explica que es parte de las promesas. También pudimos ver en el capítulo 1 que hay un versículo importante que debemos tener como un fundamento para nuestra vida, que es la promesa que está en Habacuc, ¿verdad? El justo vivirá por la fe, y es un principio que nosotros ya tenemos porque se cumple en estos tiempos en Jesús. Ya nosotros lo hemos entendido, cosa que no había sido cumplida en un pasado, se cumple en este tiempo en nosotros y debe movernos a seguir en una vida de santidad. Una vida de santidad. Pudimos ver también pues que el fruto realmente de Pablo hacia el ministerio de Roma, hacia la iglesia de Roma, era pues traer esa santidad a través del evangelio, esa edificación a través del evangelio, y que procedieran al arrepentimiento a aquellos que pues no estaban haciendo las cosas bien. En este capítulo 2, que es muy importante, muy edificativo, Pablo finalmente en el capítulo 1, ¿verdad?, termina, que casi lo dejo a un lado, casi no lo nombro, con la lista de esos pecados, o ese pecado que muestra la depravación humana cuando el humano retiene la verdad. Y eso nos tiene que poner a pensar, mis hermanos, que cuando nosotros tenemos en la cabeza lo que no es, o cuando nosotros tenemos un pensamiento, cuando nosotros pensamos algo que no es, eso nos puede llevar camino al infierno. Aquí Pablo en este capítulo 2 nos va a empezar a mostrar que no nada más los gentiles, los paganos, están en problema, sino todos. Porque aquí habían dos clases, ya la vimos, judíos, gentiles. Ahora, los judíos, quienes se jactaban de pensar que ellos no eran tan malos, porque ellos mismos pensaban de sí mismos que no eran tan malos. ¿Cuántos de nosotros no hemos pensado así de nosotros mismos? No somos tan malos como otros, y juzgamos. Pero en este capítulo Pablo va a decir que todos estamos en problemas. Judíos, gentiles, todos. Incluso la condición judía puede ser peor porque ellos no se ven a sí mismos tan malos. Y eso es un punto importante que nosotros debemos reflexionar para nuestra vida de fe. Ahora vamos a comenzar la lectura. Es importante que todos tengamos Biblia. Vamos a epístola, carta a los Romanos, capítulo 2. Cuando todos estemos allí vamos a decir amén. Ahora vamos a estar leyendo en Reina Valera, como lo hemos venido haciendo, y voy a alternar con otras traducciones si es necesario. En este capítulo es bastante claro, creo que no va a ser necesario, pero de igual manera las tendremos para poder esclarecer algún pasaje. Ok, vamos todos a la escritura. Antes de comenzar el capítulo 1 voy a leer el último versículo, de el capítulo 1, el último versículo, que es el 32, voy a leerlo. Dice: quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Vemos que esa es la depravación, ¿verdad? No solo las que las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ok, ahora en el capítulo 2, versículo 1 dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre,
quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Y vean cómo Pablo aquí, iniciando este versículo, cambia la mirada hacia un grupo en específico. Hacia un grupo en específico. Porque él está prácticamente diciendo, ¿verdad?, que aquellos que juzgan hipócritamente a otro, ¿ah?, hace lo mismo y se condena a sí mismo. Ahora, Pablo está aquí hablando de quiénes. ¿De quiénes? Por eso es que ya aquí hace un giro, ¿verdad? Hace un giro y vemos que él está hablando acá de judíos. Y ya lo vamos a ver en el contexto. Él está hablando de judíos que juzgan a los gentiles. Y como lo dije en un spoiler, para decirlo así, que el judío se jactaba de que él no era tan malo como aquel gentil que no estaba dentro del pueblo de Dios y que no cumplía la ley y que no estaba bajo los mandamientos de la ley y por lo tanto pues estaba fuera del pueblo de Dios. Ahora, eso es lo que vamos a poder comprender ahora. O sea, ya sabemos, ¿verdad?, que por medio del Evangelio, y lo estuvimos viendo en el capítulo 1, ¿verdad que sí? O sea, dice, ¿verdad?, porque no me avergüenzo del Evangelio, en el versículo 16, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío, obviamente primeramente, y también al griego. Ahora, eso está hablando de todos. Ya no es a un grupo ni a otro grupo, sino a todos. Pero aquí vemos en el capítulo 2 que ya empieza Pablo a poner su mirada en un grupo porque hay, ¿verdad?, una hipocresía. Hay una hipocresía, porque hay un grupo que juzga a otro y pues Pablo hace un reproche porque él dice que en lo que juzgas a otro, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Lo mismo. Y ya vamos a poder entender esto importantísimo con el que arranca este versículo, y por eso no se vayan a ir de aquí, quédense con el verso porque el verso va a complementar todo el contexto. Vamos a ver que Pablo prácticamente nos está diciendo entonces que los que se juzgan a sí mismos, ¿verdad?, son culpables de practicar las mismas cosas. Los que se juzgan a sí mismos son culpables de practicar las mismas cosas. Ok, vamos a seguir leyendo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Es según verdad. Hay una afirmación que Pablo da aquí, que es lo primero que él dice: todos los que juzgan. Ustedes, todos los que juzgan, se juzgan a sí mismos. Ahora, vemos que Pablo, ahora en el versículo 3, hace una pregunta, dice: y piensa esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Y piensa esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Versículo 4. Una pregunta. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Ok. Fíjense que acá Pablo está haciendo dos preguntas al grupo que juzga al otro grupo. Y Pablo
prácticamente está del lado de todos los que conocen el criterio con el que Dios juzgará. Y aquí estamos viendo que hay muchos que no lo conocen o que se hacen los locos, para no decir que no lo conocen. Entonces, habla que por lo menos en el versículo 2 más sabemos, ¿ves?, que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Quiénes sabemos? Fíjense que en este versículo 2 Pablo se está incluyendo. Y dice, más sabemos. Ahora, Pablo se está incluyendo, ¿por qué? Porque, bueno, él es judío, ¿verdad? Él es judío y él se incluye porque él sabe muy bien, como judío que es, como practicante de la ley, como conocedor de la ley, él sabe muy bien que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. O sea, obviamente es según la ley. O sea, esa es la justicia. Va a ser según la ley. Entonces, por eso hace dos preguntas al grupo y dice, piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Está totalmente clara la pregunta, ¿verdad? Está totalmente clara. Y la segunda dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Qué estaba sucediendo prácticamente aquí? Parece que los judíos estaban, pues, que ellos que juzgaban con hipocresía, parece que ellos creían que podían huir de la ira de Dios, o que por lo menos eso era opcional. Porque dice, primeramente en el versículo 2, sabemos que el juicio de Dios, y fíjense algo, ya aquí en el versículo 2 empezamos a hablar de juicio, y es importante que también lo tengamos en cuenta, porque estamos hablando de un contexto en el tema judío, gentil, de unas preguntas que se estaban haciendo los judíos, se le estaban haciendo a los judíos con respecto al juzgar a los gentiles, pero aquí se está hablando de juicio, y tengamos en cuenta eso también, porque aquí hay varios temas juntos y se está hablando de juicio, y nosotros también debemos entender que va a haber un juicio, y ese juicio será cuando el Señor Jesús venga, pero no lo podemos dejar por alto. O sea, es algo que es serio, y dice la palabra que será según la verdad. Ahora, estas personas que ya vemos que se están excusando, o que juzgan a otros, o que se creen buenos, o que creen que ellos no pasarán por el juicio de Dios, por eso se les está haciendo un llamado de alerta, están como que colocando a Dios no según la verdad, porque ellos no están practicando la ley, porque eso es lo que obviamente nos está enseñando Pablo en lo que es la depravación humana, pero estamos viendo acá que prácticamente ellos como que están juzgando a otros que no la practican, porque según ellos sí la practican. Y Pablo comienza a hablar de juicio ya. Y Pablo dice que como judío, ¿verdad?, ellos saben que los que practican tales cosas serán juzgados, ¿verdad?, juzgados con la verdad. Y luego hace dos preguntas que pareciera que los judíos como que no han entendido bien, y ellos están pensando otra cosa. O sea, podemos huir de la ira de Dios, o sea, o es una opción huir de la ira de Dios, o sea, en el contexto de que no es a través del Evangelio, o sea, fuera del Evangelio, ya nosotros tenemos opción para huir de la ira de Dios. La respuesta sería no. La respuesta sería no. Pablo, cuando hace la segunda pregunta, él muestra, o menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento.
¿En qué está diciendo él que confíes? ¿En la riqueza de su bondad, paciencia y tolerancia? ¿Mm? O sea, ¿qué está exponiendo Pablo cuando muestra estas dos preguntas? O sea, qué está ignorando el grupo? O sea, está ignorando lo que según ellos saben de Dios. Porque lo que él está mostrando aquí es prácticamente lo que Dios es, pero que ellos prácticamente y aparentemente están ignorando. Él está aquí con esas dos preguntas exponiendo la hipocresía de ese grupo. Él está exponiendo la hipocresía de ese grupo. Espero que se vaya entendiendo, amados. Es un poquito engorroso el capítulo, pero necesitamos explicarlo muy bien para que podamos entenderlo, porque son muchas variantes que hay dentro del contexto y necesitamos exponerlo cada uno. Por eso estamos aquí detenidos un poco. Pero es importante que si hay dudas podamos preguntar, porque la intención es que entendamos. Si no entendemos y vamos solamente cumpliendo con un programa, no es vano, no sirve de nada. Por eso necesitamos detenernos y tratar de prestar mucha atención para poder comprender bien y que podamos recibir esa revelación del Señor. Ok. Entonces, ¿qué está exponiendo Pablo con estas dos preguntas? Su hipocresía. Su hipocresía, la misma hipocresía que ya con la que comenzamos los dos versículos. Ahora, ¿qué pasa con el grupo? Que todavía ya nosotros decimos que son los judíos, ¿verdad? Porque el contexto nos los va a hablar. Pero, ¿qué pasa con ellos? Ellos, obviamente, se autojustifican y tienen una actitud hipócrita. Tienen una actitud hipócrita. Y recuerden que ellos están dentro de una iglesia que está llena de personas que se han arrepentido y que han creído en Cristo para salvación. Para salvación. Entonces, por eso Pablo tiene una alerta aquí. Por eso es que Pablo exhorta de esta manera, porque es importante que nos autoexaminemos. Recuerden que es la bondad de Dios a través del Espíritu que nos va a guiar al arrepentimiento para salvación. Pero pareciera que aquí, por lo que Pablo está diciendo, ¿verdad? Un grupo no reconoce esa bondad, no la reconoce, ¿ves? O menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pareciera que no están reconociendo que la bondad de Dios los está guiando al arrepentimiento. Pareciera que no se dan cuenta que están dentro de una iglesia, ¿verdad? Dentro de una iglesia que está llena de personas que se han arrepentido y han creído en Cristo para salvación. Y están teniendo una actitud hipócrita. Una actitud hipócrita, porque se están jactando en sí mismos. Ahora, por eso es que, por lo menos vemos, hay un pasaje en Joel, en el libro de Joel, donde Dios llama a su pueblo para un arrepentimiento genuino, ¿ves? Para que se vuelvan a Él de todo corazón. Eso está en Joel capítulo 2. Y ese es el mismo llamado que Dios está teniendo en estos tiempos y en el tiempo de Pablo y en todos los tiempos. Dios quiere que su pueblo proceda al arrepentimiento de corazón, no hipócritamente, de corazón, de corazón. Entonces, vamos a seguir leyendo. Ahora, versículo 6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Conforme a sus obras. Ese punto es muy importante porque aquí vemos esa palabra obras, que es controversial y va a ser controversial en estos capítulos que siguen, que ustedes lo van a poder entender poco a poco, pero parece que hay como que una mezcla de obras y de gracia que ellos todavía no habían entendido bien.
y que yo creo que en estos tiempos todavía no se entiende bien. Por eso es que nosotros debemos orar mucho, y ore allí, mi hermano, para que Dios le muestre la verdad y que usted pueda caminar conforme a esa verdad y que pueda ser genuino y honesto y no un hipócrita, como lo está diciendo Pablo, que había un grupo dentro de la iglesia que todavía mostraba hipocresía. No sabemos si nosotros estamos mostrando hipocresía, y que sea la palabra alumbrando nuestro corazón para que podamos ser honestos y genuinos delante de la iglesia y del pueblo de Dios en la fe correcta. Entonces, más aún, ¿por qué? Porque sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas va a venir. ¿Ves? O sea, el juicio de Dios, o sea, versículo 2, el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad y va a venir. Ahora, en el versículo 6, Dios va a pagar cada uno conforme a su obra. ¿Ves? Hay una advertencia, mi hermano, de los cuales, por eso nosotros, Habacuc, ¿verdad? Mas el justo vivirá por la fe. Nosotros sabemos que va a haber un juicio y que realmente, pues, vamos a comparecer delante de Dios. ¿Ves? Vamos a comparecer delante de Dios. Y aquí no va a haber, por lo que ya estamos viendo hasta este versículo, aquí no va a haber ninguna preferencia, ¿verdad? Sino el juicio va a ser para todos. La única diferencia es que unos van a tener a Cristo y otros no. Y cuando nosotros ya que éramos parte de los que de ese grupo de la depravación humana, ya en Cristo somos salvados. Pero desde que estamos en la fe, Dios va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Y por eso es que hace una advertencia. Pablo hace una advertencia. Y habla prácticamente que hay juicio, ¿verdad? O sea, ese día se va a revelar la ira de Dios, que ya nos mostró, ¿verdad? En el capítulo 1, el día de Cristo, el día que Cristo regrese, se va a revelar la ira de Dios y se va a manifestar el juicio, el justo juicio de Dios, y como dice la palabra, dará a cada uno conforme a su obra. Es una advertencia fuertísima que nosotros también debemos tenerla. Si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, podemos ver que la rebelión de Israel los convirtió el desierto en un cementerio. O sea, hubo juicio de Dios. Juicio de Dios. Por eso es que la obediencia, ¿verdad? La obediencia, para los que no se avergüenzan del Evangelio, es una respuesta a ese vivir por la fe. A ese vivir por la fe. Ok, ahora vamos al siguiente verso. Dice 7, versículo 7. Vida eterna a los que perseverando en hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, primeramente. ¿Ve? Y por eso esta palabra obra, no crean que la dejé allí, ya la voy a explicar, porque hay una confusión y ya la voy a explicar, pero vamos a seguir leyendo para dar más contexto. Dice, entonces, vida eterna a los que perseverando en hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Hay una comparación. O sea, primeramente él habla de vida eterna, que se caracteriza por la perseverancia en las buenas obras que Dios nos ha encomendado. Es lo que nos está diciendo. Y esas buenas obras que Dios nos ha encomendado, ¿verdad?, nos van a permitir todas estas características que tienen aquí: gloria, honra e inmortalidad. O sea, la inmortalidad es obviamente vida eterna, gloria y honra es la plenitud de Dios y esa alabanza de Dios a nuestra vida de devoción. Ahora, en el versículo 8 dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Ahora, Pablo en el capítulo 1 dice, ¿verdad?, que nosotros fuimos declarados justos, ¿no?, por la fe en Jesús. En Jesús. Eso es lo que dice en el capítulo 1. Fíjense que ya en el capítulo 1 quizás pudo haber incomodado Pablo en esta carta cuando ya siguieron leyendo la carta.
O sea, ¿a quién pudo incomodar? A los hipócritas. Porque recuerden que esta carta se envió en ese tiempo para la comunidad de Roma y esa carta se leyó allá y estaba la iglesia. Entonces imagínense que esa carta iba dirigida a ese grupo específico donde yo estoy seguro que causó bastante incomodidad. Incluso si la leemos ahora también puede incomodarnos. Incomodarnos. Pero las buenas obras de las que habla Pablo, obviamente, él no habla de manera negativa, de ninguna manera. Y podemos citar muchísimos versículos que hablan de esa obra, por eso es que no lo dejé allí. Vamos a ver cómo nos da el tiempo para poder explicarlas, pero es importante que tengamos claro qué obras son, porque Dios nos ha encomendado buenas obras para que andemos en ellas y eso obviamente probará nuestra fe. Pero no por esas obras somos salvos, obviamente. Y eso es una de las cosas que tenemos que entender. Tenemos que entender eso. O sea, la perseverancia en las buenas obras es una demostración de nuestra fe, es una evidencia de nuestra salvación. Una evidencia, es una demostración de nuestra salvación. O sea, eso muestra que somos salvados. Pero no es la base de la salvación ganada. No es la base. O sea, no es por ella que somos salvos. No. Nosotros somos salvos por gracia a través del sacrificio de Cristo. Entonces, eso es algo que aparentemente muchos acá no entendían. No entendían. Ok, vamos a seguir. Versículo 9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. O sea, no va para todos. Versículo 10. Pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. 11. Porque no hay excepción de personas para con Dios. Fíjense, Pablo está aclarando algo que ya vemos que no está del todo entendido en algún grupito. Muchos pudiesen decir, sí lo entendemos, pero no están viviendo conforme a esa verdad. Porque Pablo está señalando un grupo de hipócritas y también está advirtiendo que pues esa ira de Dios va contra todo aquel que retiene la verdad. Y que Dios, ¿verdad?, va a hacer juicio contra los que practican pecado. Contra los que practican pecado. Va a juzgar por obras. Y vemos que la hipocresía genera obras hipócritas. Pero muchos se están jactando y justificando de la ley, del cumplimiento de la ley, de su linaje, de su jactancia, conforme a la posición cultural que pueda tener, y están prácticamente desplazando todo lo que Pablo está diciendo hacia un grupo que no cumple la ley. Y fíjense que Pablo comenzó el capítulo 1 hablando del Evangelio, pero acá, fíjense que está hablando ahora en este capítulo 2, fíjense que ya ellos ya pudieron haber entendido que el Evangelio, él lo menciona en el capítulo 1, y que la depravación humana, o sea, la ira de Dios va contra todo aquel que retiene la verdad. Por eso es que en el capítulo 2 él está viendo que hay un grupo que no ha entendido eso bien, que se está excluyendo, que aparentemente como que Dios va a ser imparcial. Ahora, voy a seguir leyendo. Vamos por el versículo 11. No hay sección de personas, ¿verdad? No hay sección de personas. Ok, sí. Ok, vamos. No hay sección de personas. ¿Qué habla Pablo cuando no hay excepción de personas? O sea, no es ni judíos, aunque primeramente es judío, no es nada más con los judíos, ni tampoco con los griegos, con los gentiles, es con todos. Todos. O sea, el juicio de Dios va para todos.
Va para todos. No un grupito específico, no hay excepción de personas, no hay excepción ni preferencias, sencillamente, pues es para todos. Ok, el versículo 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Fíjense, vean, y aquí hay un punto importantísimo. Vean, después que él habla de que no hay excepción de personas, luego él va a decir que los gentiles, ¿verdad? Porque cuando dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Eso es, obviamente, no es para el judío, ¿no? Porque no están bajo la ley. Está hablando de los que son paganos. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Fíjense, o sea, aquí todavía habla de dos grupos, porque es necesario que el apóstol está aclarando esto como necesario para que el judío entienda muy bien que no es nada más para un grupo y que aquí no hay justificación de uno a otro, sino que la ira de Dios está sobre todo aquel que retiene la verdad. Ok, ahora, si entendemos también esto, podemos ver que hay división, y no es eso lo que produce el Evangelio produce unidad, armonía, y aquí vemos que hay grupos, ¿verdad? Y esos grupos en este caso están entre judíos y gentiles. Ahora, ¿por qué están los grupos? Porque, bueno, no han entendido, o sea, son ignorantes o se hacen los ignorantes y no son honestos. Son hipócritas, son falsos, ¿verdad? Yo lo decía hace poco, se autoengañan. Ahora, luego el versículo 13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, fíjense, sino los hacedores de la ley serán justificados. Vean esto, amados. O sea, el apóstol está diciendo que no solamente son los oidores, o sea, los que escuchan, porque recuerden que la ley de Dios en el tiempo pasado se leía continuamente en las sinagogas y ellos oían la ley, pero dice Pablo que no son los oidores de la ley los que serán justificados, no son solo los oidores, sino los que practican, ¿verdad? Los que practican, los hacedores de la ley serán justificados. Pero cuidado con esto, porque Pablo no está diciendo que son los judíos los que están justificados, porque se puede malinterpretar, porque cuando Pablo dice, si no los hacedores, me imagino que los judíos brincarían en pie diciendo, oye, nosotros somos los que somos justificados, los gentiles no. No, no. Vamos a seguir leyendo. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. Fíjense. Vean, los gentiles, ¿qué sucede? Los gentiles no tienen ley, ¿verdad? Pero ellos están dentro de la congregación. En este caso, los gentiles ya se habían convertido a Cristo. Los gentiles que estaban en Roma, dentro de la iglesia de Roma, ya eran cristianos. Ellos no tienen ley porque no son judíos. Pero ya cuando ellos se arrepienten, el Espíritu Santo escribe la ley en sus corazones. Y ahora, pues, ellos se comportan como conforme a la ley. O sea, ya ellos son ley para sí mismos. ¿Por qué? Porque ya ellos caminan conforme a los mandamientos de Dios. Porque ya Dios les está mostrando, las está escribiendo en sus corazones, les está santificando. Por eso dice en el 13, voy a volver al 13, si no los hacedores de la ley serán justificados.
¿Qué trata de decir el apóstol Pablo? ¿Que son los judíos los que son justificados? No. O sea, lo que trata de decir el apóstol Pablo aquí nuevamente es que no hay nadie justificado, porque no hay nadie que pueda justificarse delante de Dios, porque nadie puede cumplir la ley. Eso es lo que está queriendo decir. Y prácticamente le está colocando un parado a los judíos de que ustedes también son transgresores de la ley por cuanto no la cumplen. Porque son los hacedores de la ley los que son justificados delante de Dios. Y por cuanto no hay ni uno que pueda cumplir la ley perfectamente, entonces todos nos convertimos en transgresores de la ley. Y eso muestra que necesitamos el Evangelio, que necesitamos a Cristo para que podamos ser perdonados de nuestros pecados. Eso es lo que está queriendo decir Pablo aquí. Claramente lo está diciendo. Y fíjense que no lo muestra, pero ya lo mostró en el capítulo 1. Por eso es que nosotros debemos leer en contexto. Porque es una carta corrida. No es una carta que podemos sacar un versículo, o que no es un menú, un buffet donde podemos sacar un versículo. Este me gusta, este no me gusta, yo voy a usar este no lo dejo. No, la carta es completa. Y por eso es que se lee en contexto, mis hermanos. Para poder entender la carta, debemos leerla en contexto. Amén, amén. Vamos a seguir. Ok, ahora, entonces, cuando Pablo vemos que habla de los gentiles, ¿verdad? Y que son ley para sí mismos, es porque hay esa división, ese juzgar, como lo dice el versículo 1, entre dos grupos que están dentro de la iglesia. Los gentiles están dentro de la iglesia, pero ya ellos han sido transformados por su arrepentimiento, o sea, se convirtieron a Cristo, al igual que los judíos, que también estaban en la iglesia, que se convirtieron a Cristo y eran cristianos, eran judíos pero eran cristianos, y los gentiles eran cristianos, eran gentiles pero eran cristianos, y todos debían permanecer en una unidad, conforme al mismo espíritu, en comunión. Pero ¿qué estaba pasando aquí? Que se juzgaban, o sea, se juzgaban. Los judíos juzgaban a los gentiles. Ok, vamos a seguir leyendo. Vamos a seguir leyendo. Versículo 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Vamos por eso es que es bueno leer corrido, ¿no? Versículo tras versículo. Cuando frenamos un poco, luego no se entiende mucho porque es una lectura corrida. Vamos a leer el versículo 15 nuevamente. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles su razonamiento, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Eso cuándo va a ser? Eso va a ser pues el día del juicio, ¿verdad? El día del juicio, Dios, ¿qué va a hacer? Va a exponer pues los secretos de los hombres, lo que está profundamente en el corazón, que solamente lo conoce el hombre y Dios, porque nosotros sí conocemos lo que tenemos en nuestro corazón. Aunque seamos hipócritas, nosotros sabemos muy bien lo que somos. Pero pues Dios juzgará ese día y va a exponer todo lo que está en nuestro corazón, que nosotros creemos que engañamos a alguien o que nos engañamos a nosotros mismos, pero Dios va a sacar eso y lo va a exponer ese día y nos va a desnudar el día del juicio. Por eso es que nosotros en este tiempo en la tierra es cuando debemos ejercer fe para confiar en Jesús y ser despojados de toda esa falsedad, de todo ese autoengaño, de toda esa mentira que nosotros mismos nos generamos para justificarnos. Pero realmente no es por eso que seremos justificados. Seremos justificados por lo que hacemos conforme a la fe, por lo que hacemos conforme a lo que aprendemos, por lo que hoy estamos aprendiendo. Yo lo decía ayer y les voy a repetir esto, mis hermanos, a todos. Vean, o sea, cuando Dios nos pregunte a nosotros, ¿qué hiciste? Usted no le va a decir, bueno, yo leí el capítulo 2 de Romanos. Él no va a decir, yo no creo que a Dios le vaya a satisfacer, ok, cumpliste con leerlo, buenísimo. Porque muchos podemos leer por cumplir un programa, por cumplir una actividad, y creemos que con eso estamos agradando a Dios. Mi hermano, nosotros agradamos a Dios conforme hacemos cumplir lo que leemos. O sea, no es que yo le voy a decir a Dios,
Señor, yo leí el capítulo 2 de Romano. El Padre te va a decir, ¿qué hiciste con lo que leíste? ¿Qué hiciste con lo que leíste? Al Padre yo no creo que le importe mucho si lo leíste o no, sino qué hiciste con lo que leíste. Y esa es la verdadera, pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Qué hiciste con lo que leíste? No es cumplir la actividad, no es cumplir la asignación solamente de leer, solamente de hacer la tarea. No, es qué hicimos con lo que aprendimos en el capítulo 1, qué hicimos con lo que aprendimos en el capítulo 2. Eso es una bonita reflexión, mis hermanos, para todos nosotros. Porque recuerden que va a haber juicio. No podemos vivir en esta tierra como que no va a haber juicio, como que ya escapamos del juicio. No, y eso era lo que pasaba con los hipócritas. ¿Ve? No podemos autojustificarnos y decir, bueno, por mi autojustificación ya yo soy libre de la ira de Dios. No, cuidado, mi hermano, cuidado con eso. ¿Ve? Porque yo tengo que decir, ¿qué voy a comparecer delante del tribunal de Cristo y cómo seré librado yo de la ira de Dios? O sea, ¿qué hice yo? ¿Qué hice con lo que aprendí? ¿Qué hice en mi diario vivir? Eso es una bonita reflexión si creemos en lo que estamos estudiando. Si creemos en lo que estamos estudiando. Por eso es que Pablo acá, hasta este versículo que ha venido demostrando la hipocresía, ¿verdad? La hipocresía de algunos. ¿Ve? Y muestra que Dios iba a juzgar la verdad, según la verdad. Iba a juzgar según la verdad. ¿Ve? Iba a ser, ¿qué? Parcial, ¿verdad? Parcial. ¿Iba a ser parcial o iba a ser imparcial? ¿Mm? Es una buena pregunta que se tienen que hacer. Porque, miren, hay, y los hipócritas en ese tiempo, según lo que estamos leyendo, vemos que no, ellos como yo no puedo decir que no entendían, pero vamos a decir que se hacían los locos. Porque yo creo que, como dice la palabra, ya Dios les había mostrado la verdad a todos, pero no, la retienen, pues, la retienen, ¿verdad? Ahora, Pablo sí estaba angustiado, mis hermanos, porque habían personas que, pues, iban a ser juzgadas y el que hacía mal iba a ser juzgado por su obra, y así como el que hacía el bien. Entonces, por eso nosotros tenemos que entender dónde está nuestra justificación. ¿Dónde está nuestra justificación? ¿Será por las obras o será por la fe? ¿Será por la gracia o será por qué será? ¿Cuál será nuestra prioridad? ¿O cuál será la prioridad en el plan de Dios? Tenemos que ver, pues, realmente dónde está la mente de Dios. O sea, tratar de entender esos puntos. O sea, ¿mostrará Dios parcialidad hacia un grupo más que sobre otro? O sea, si Dios tiene un plan de restaurar su pueblo, ¿qué está haciendo? ¿Está teniendo parcialidad hacia un grupo o hacia otro? ¿O está siendo imparcial? Eso es muy bueno que lo reflexionemos. Es muy bueno que lo reflexionemos y que miremos el contexto de lo que está sucediendo acá para que nosotros, pues, veamos. Dios es imparcial, ¿verdad? Dios es imparcial, ¿no? Y en el juicio va a haber imparcialidad. Los hipócritas creían que Dios iba a ser parcial. Por eso es que había divisiones. Ahora, ¿qué debemos nosotros imitar? ¿La parcialidad de los hipócritas o la imparcialidad de Dios? Debería ser la imparcialidad de Dios. Cuando nosotros somos imparciales, ¿verdad? Sabiendo que Dios va a ser imparcial en el juicio, nosotros entonces debemos comportarnos como Dios dentro de la congregación. Eso es lo que va a traer unidad. Eso es lo que va a traer alinearnos al corazón de Dios. Querer que todos procedan al arrepentimiento. Querer que todos se alineen a la verdad de Dios. Porque nosotros también somos ejemplos. No porque nosotros juzgamos
como dice la palabra, juzgamos a otro, ¿verdad? Pero tú que juzgas, haces lo mismo. No, 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 no. Así no. Así no, mis hermanos. Entonces, tengamos muy en cuenta eso, porque cuando nosotros realmente, pues, inclinamos la balanza, ¿verdad? La balanza de la justicia de Dios, vamos a decirlo así, hacia alguien, hacia un grupo, hacia una persona, ¿qué estamos haciendo? Estamos dividiendo. Eso lo dirían por allí en las universidades es como partidista, ¿verdad? Es como partidista. Nos volveríamos partidistas. Ahora, ¿por qué se preocupa el Espíritu Santo? ¿Por qué? ¿Por crear grupos partidistas o por la unidad? No, por la unidad, ¿verdad? Ahora, el partidista en qué se preocupa? Se preocupa por el poder, por el estatus, sin importarle la unidad de la iglesia. El resaltamiento, el nombramiento, eso es lo que le preocupa, pero no la unidad. Ahora, por eso es que nosotros necesitamos la verdad de Dios para que la justicia de Dios logre una unidad en la iglesia, en el grupo, en la congregación, y que sea duradera, mis hermanos, que sea duradera, no que sea temporal, que sea duradera. Eso era lo que no estaba pasando aquí. Por eso es que Pablo necesitaba demoler esta falsedad. Necesitaba demolerla. Ahora vamos a seguir leyendo. Porque todos los... sí, vamos al versículo 12, ¿no? Sí. No, es al 16. Sí, el 16. Ok. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Ok. He aquí, fíjense, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Fíjense algo, ya el versículo 17 está hablando al grupo específicamente, al grupo específicamente, y el grupo específicamente es judío. Por eso es que ya podemos entender, ¿verdad?, que el grupo que juzga es judío. Juzga al gentil que ha sido convertido a Cristo, pero que, según él, no está al nivel judío, porque no es judío. Y Pablo quiere hacer entender que no hay dos grupos. Dios no está viendo dos grupos, aunque el judío por etnia sí existe, pero Dios no está viendo a dos grupos. Dios está viendo un solo grupo, y es aquel que ha sido, pues, transformado, salvado por medio de la fe en Jesucristo. En Jesucristo. Eso es lo que está viendo Pablo, lo que ve Dios y lo que nosotros también debemos ver para que se pueda producir la unidad de la iglesia, que no estaba aquí aún, pues, entendida. Ok, vamos al versículo 17 y dice: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de ciencia y de la verdad. ¡Wow! Qué lista, ¿verdad? Qué lista. O sea, fíjense, ese era el judío. Incluso Pablo sabe eso porque Pablo era judío. ¿Ves? Pero fíjense que Pablo dice: tienes el sobrenombre de judío. Hace un énfasis tremendo rápidamente allí. Obviamente habla de la falsedad, ¿no? De la falsedad. Y por eso es que Pablo profundiza la idea de que Dios no hace excepción de personas. No hace excepción de personas, y por eso es que ahora va a explicar, o sea, cómo obra esto. ¿Ves? Cómo obra esta obra escrita en los corazones, cómo obra la ley realmente, pues a través del juicio, que es lo que nos está enfocando Pablo aquí. ¿Ves? Porque el juicio es lo que nos debe despertar a nosotros a poder, pues, examinarnos a ver si estamos pensando correctamente o estamos caminando según la verdad.
según la verdad. Entonces, ahora, vamos a ver que Pablo, da una ilustración acá, pues, de lo tremendo, mis hermanos, que es un judío. O sea, el estatus de un judío es tremendo. ¿Ves? Cuando es judío, ¿no? Obviamente, porque aquí dice, tú que tienes el sobrenombre de judío, ¿no? Ahora, primeramente, ¿qué era un judío? Fíjate, el judío se apoyaba en la ley. El judío se gloriaba en Dios, fíjese. El judío conocía su voluntad. El judío era instruido por la ley. Aprobaba lo mejor porque conocía la ley. ¿Ve? Confía en que eres guía de los ciegos. O sea, porque el judío era luz, ¿verdad? De los que están en tinieblas. Porque ellos son los que conocen la palabra de Dios. Y obviamente ellos podían ver lo que otras personas no veían. Según. Por eso es que él dice el sobrenombre de judío. Recuerden que si nosotros nos vamos al pasado, cuando el Señor pues salva, todas las promesas en el pasado eran para Israel. Y Dios cumplió muchas promesas a Israel. Pero vemos aquí que si cuando nosotros hacemos como una vista hacia el Antiguo Testamento y vemos que pues había un exilio de israelí donde Jeremías, Daniel oraban para que obviamente pues Dios salvase a su pueblo, los perdonase de sus pecados y los volviera a su tierra. Aquí está pasando lo mismo. O sea, Pablo posiblemente pudo haberle dado esa ilustración a ellos para que ellos entendieran que están en el mismo lugar. O sea, necesitan arrepentirse para que Dios les salve, y Dios les había dado la salvación, ¿verdad? Pero aún así ellos todavía estaban en rebelión, todavía retenían la verdad. ¿Y qué quería Pablo? Obviamente pues que ellos dejaran su hipocresía, se convirtieran en Cristo, y de igual para que la iglesia fuese una, no para que ellos se enaltecieran. ¿Ves? Para que ellos se enaltecieran. Ahora, fíjense que ellos aparentemente eran personas muy diferentes a los gentiles, pero eran falsos. Y a través de estas características, ellos se convertían en hipócritas. ¿Por qué? Porque fíjense, las dos preguntas que hicimos revelaban su jactancia, su hipocresía. Pero aquí esas dos preguntas, si las traemos al versículo 17, 18 y 19, la podemos entender mejor, porque ya vemos que aquí sabemos lo que es un judío. Sabemos que el estatus del judío era un estatus muy diferente. Pero cuando tú eras judío, ¿verdad? Realmente tenías el velo quitado, ya vas a entender lo que viene ahora. Fíjense, por eso Pablo explica esto, y es importante que nosotros también lo entendamos, familia, porque no estamos viviendo conforme a la verdad de Dios si estamos pensando que somos algo que no somos. Y eso, como ya lo dijimos al principio, nos puede llevar camino al infierno, porque el juicio de Dios va sobre los que practican tales cosas. Ok. Luego, fíjense, luego que el apóstol Pablo hasta aquí, ¿verdad? Hasta este versículo 19, ha mostrado claramente que ya no hay dos grupos, que a pesar de que los hay, para Dios no lo hay, de que a través del Evangelio ya hay un solo camino para salvación, que ya no es jactancia, pues, privada, sino es a través de la gracia de Dios, de la bondad de Dios, porque todos se han extraviado, todos se depravaron,
todos, judíos y gentiles, todos están depravados y por medio de Cristo es que solamente podemos ser salvos. Es lo que hasta ahora podemos ver. Ok, fíjense que ahora, como los judíos todavía no entendían, ¿verdad?, su posición de falsedad, que estaban siendo hipócritas, y a través de esta carta Pablo los está desnudando para que sencillamente se arrepientan, porque esa es la intención de la carta. Y él necesita destruir ese autoengaño para que la unidad a la iglesia vuelva, porque si no, no va a volver. Y a partir del versículo 21 ya viene el bombardeo de misiles. Bueno, aquí viene un misil, el primer misil. 21 dice: tú pues, que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se debe hurtar, hurtas. Tú que dices que no se debe adulterar, adulteras. Tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegios. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y si se dan cuenta, amados hermanos, Pablo, con toda esa cantidad de misiles, creo que busca es destruir, ¿verdad?, esa falsedad. Busca destruir esa falsedad. Y vemos que a pesar de que ellos se jactan, Pablo les dice que no. O sea, que son culpables del mismo robo, de la misma inmoralidad, del mismo sacrilegio, ¿ves? Que es la misma idolatría gentil, que es el mismo comportamiento gentil. O sea, y que incluso aquellos que se jactan de la ley deshonran a Dios cuando son transgresores de la ley. Y bueno, de aquí podemos hablar muchísimo más, de este tema nada más podemos hablar muchísimo, porque los judíos, o sea, si vamos al Antiguo Testamento, ellos, o sea, robaron muchas veces, de diferentes maneras, a través de los robos a los templos, a través de su avaricia por el oro, por la plata, aunque ya Deuteronomio había hablado enfáticamente sobre cosas que no debía hacer Israel, que lo hizo, ¿ves? Y que ellos también lo hacían, ¿ves? Y pues adulterar, hurtar, robar, que ellos robaban, y no nada más robar es robar un banco. Hay millones de maneras de robar, muchas formas de robar. Incluso cuando una persona pues adultera un precio, ya roba. Cuando una persona le quita horas a su trabajador, le está robando, o sea, y ya te conviertes en un transgresor. Por eso es que no hay nadie justo, nadie que pueda gloriarse de su integridad. Pablo con estas preguntas les está mostrando a ellos que no son tan íntegros como ellos piensan que son. ¡Qué tremendo! Ahora, ¿acaso nosotros hemos pensado alguna vez que somos tan íntegros? Los judíos lo pensaban. Incluso estos judíos son cristianos, pero todavía pensaban que eran íntegros. No soy tan malo como el otro. Aquel es más malo que yo. Aquel hace cosas peores que yo. O sea, la jactancia no es esa. Y eso puede hacernos pensar mal. Yo soy más cristiano que él. Yo tengo más espiritualidad que él. Yo tengo más unción que él. Él no me llega ni a mi, él no está en mi nivel. Ay, hermanos, creo que esa persona no ha conocido a Cristo. Es lo que estamos viendo acá. El conocer a Cristo aplasta nuestro ego, aplasta la arrogancia, aplasta toda la jactancia humana, ¿ve? Aplasta el pecado, nos hace humildes, nos hace débiles, para gloriarnos en la debilidad y el poder de Dios pueda reposar. Ok, seguimos. Entonces dice
porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Acaso entre nosotros, y lo decía también ayer en una actividad, acaso nosotros estaremos blasfemando el nombre de Dios por medio de lo que la gente ve en nosotros? ¿Qué dice la gente de Cristo cuando nos ve? Una buena pregunta. Una muy buena pregunta. Ahora, si los judíos, ¿verdad?, no estuvieran tan convencidos, Pablo no hubiese demostrado todo esto que está demostrando de la manera, pues, que muestra una condición, ¿ves?, donde hay una hipocresía evidente. Y eso hace que, pues, haya mal testimonio. ¿Cómo estaremos viviendo? Es una buena pregunta que también debemos hacernos. 25. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Está totalmente claro. O sea, la forma de vivir de una persona va a demostrar su condición de pacto con Dios, porque la circuncisión, mis hermanos, es un pacto que Dios hizo con Israel, con Dios, con su pueblo Israel, que trataba, pues, obviamente, de una señal en la carne que debía ser el pueblo para pertenecer al pueblo, y debía estar marcado por esa señal que, pues, los hacía circuncisos. Y eso daba evidencia que ellos eran parte del pueblo de Dios, o sea, los hebreos, o sea, Israel. No voy a explicar eso ahorita, pero por allí va el tema. Ahora, para nosotros, ¿verdad? Para nosotros, como lo dice acá, ok, pues en verdad la circuncisión aprovecha, fíjense, esa circuncisión, que obviamente era la señal de ser judío, si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. O sea, ahora, si ya vimos, ¿verdad?, en el versículo 13, que Pablo está diciendo que son los hacedores de la ley los que son justificados, y sabemos bien, a través de lo que Pablo ya acaba de decir, que no hay nadie íntegro. No hay nadie íntegro. No hay nadie íntegro. Ahora, esa circuncisión a ellos, ¿qué será? Una incircuncisión. Eso es lo que le está diciendo a ellos. O sea, tu circuncisión no vale nada porque como has sido transgresor de la ley, ahora eres un incircunciso, o sea, eres peor que un gentil. Versículo 26. Si pues el incircunciso guardar las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Ahora ya está hablando del grupo de los gentiles, que ya vimos que por naturaleza, o sea, lo que es de la ley la guarda. Eso lo vimos en el versículo 14. ¿Ves? Son ley para sí mismo, porque la ley está escrita en sus corazones. Y eso lo vamos a entender más adelante, mis hermanos, porque la palabra nos lo va a explicar mejor. Hay cosas que todavía, bueno, quizás si se generan dudas, vamos a ir explicándolo, pero no nos podemos ir del contexto y siempre tengamos presente allí. Agarre su cuaderno, anote lo que usted le genere un poco de duda. Si quiere me lo puede preguntar. Y de igual manera, pues vamos a eso, la misma palabra lo va a explicar más adelante. Ok. Fíjense que ya creo que vamos a 1 hora, ya vamos terminando. Y bueno, he tratado de ser lo más puntual posible para no extendernos más. Por eso es que hay muchos puntos que no voy a profundizar, por lo menos como este tema de la circuncisión. Ok. Entonces, si pues el incircunciso guardase las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Es una pregunta que les hace al grupo. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. O sea, por medio de su comportamiento, por medio de lo que Cristo hizo, por medio de su fe. O sea, ya él, pues ya allí se muestra la diferencia por medio de la fe, o sea, por medio de la justicia de Dios.
Ahora, versículo 28. Pues no es el judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que el judío, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Ahora, sino que es judío, pero en el versículo 17 vemos que Pablo dice que estas personas tenían solo el sobrenombre de judío, porque ya ahora el judío real, el que venía a ser pueblo de Dios, el verdadero judío, el verdadero Israel, era el que nace de la fe en Cristo, el que empezaba a ser nueva criatura. Ahora el que tenía pues escrita en su corazón la ley, y por la gratitud honestamente anhela cumplir la ley en cada paso que da, por fe, porque él vive en un constante arrepentimiento debido a este cuerpo pecador, pero honestamente anhela cumplir todos los días de su vida una vida que agrade al Señor. Ese es el judío real, ese es el que realmente ha sido transformado por la fe, ese es el que ha sido convertido a Cristo, ese es el cristiano que es genuino. Ese es el cristiano que va a resplandecer la gracia de Dios. Entonces, ¿qué quiere demostrar Pablo? Que ni los judíos ni los gentiles, ¿verdad? ¿Ah? O sea, tienen que estar pretendiendo ser superiores uno a otro. Eso es lo que está mostrando esta sección. Todo el capítulo 2 nos habla de eso. Y qué obediencia, ¿verdad? La de un cristiano genuino que ya no viene por obras de la ley, sino por el vivir por el Espíritu. El Espíritu mismo nos guiará a todos esos mandamientos, nos guiará a todas las buenas obras que Dios ha encomendado a nosotros a través de la palabra de Cristo, a través de la palabra de Cristo. Y esa obediencia es muy, muy significativa, que Dios la va a considerar como la fidelidad del pacto, del nuevo pacto. ¿Ves? Y eso nos hace sumisos ahora a la circuncisión. Y ya ahorita en este tiempo no, pero en aquel tiempo era un tema, ese tema de la circuncisión. Por eso es que Pablo la habla aquí. Por eso es que ya no hay distinciones, porque la circuncisión hacía una división de un grupo a otro, pero ya no había circuncisión. Incluso aquel que estaba circuncidado se convertía en transgresor, era un incircunciso. Era un tema enorme, era muy fuerte ese tema. Entonces, ¿cómo podemos ver la conclusión? Fíjense que a través de estos grupos, para no extenderme tanto, porque realmente hay muchísimo que hablar de este capítulo 2, pudiésemos hacer unas 2, 3, 4 partes de nada más de este capítulo 2, porque es muy, muy bueno. Pero bueno, por el tiempo vamos a dejarlo hasta aquí. Voy a concluir nada más con el último pasaje de versículo 29, que dice: sino el que es judío lo es en lo interior, y la circuncisión es del corazón, en espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Cuando habla de lo último acá, la alabanza, ¿verdad?, del cual no viene de los hombres, sino de Dios, habla de esa obediencia. Y habla también, pues, de quizás las diferencias dogmáticas, teológicas que habían en ese tiempo, que no edificaban nada, porque los judíos tenían costumbres, tradiciones, que obviamente los gentiles no las cumplían porque no eran parte de sus costumbres. Por lo menos los judíos tenían fiestas, tenían una manera específica de comer, tenían cultos diferentes, una manera teológica diferente de aprender, y muchas cosas pues que obviamente los gentiles no las practicaban. Y para los judíos eso traería alabanza,
porque en aquel tiempo, bueno, por eso es que estamos en un nuevo pacto, eso lo vamos a entender también más adelante, pero en aquel tiempo era muy importante en el cumplimiento de una vida de orden, que Israel lo hacía precisamente porque eran principios para pertenecer al pueblo de Dios, pero ya en este tiempo, ya esas tradiciones ya no son válidas para estos tiempos, como lo está diciendo aquí, o sea, el judío es el que lo es en lo interior, o sea, no en el exterior, no por las prácticas de tradiciones judías tú vas a ser judío, no. Y después dice, y la circuncisión es la que es del corazón. O sea, la circuncisión, solo los temas de pacto son ahora en el corazón y en espíritu, no en letra. Ahora, por eso es que la alabanza que ellos buscaban de los hombres a través de todas esas ceremonias o esas prácticas exteriores, materiales, que en aquel tiempo tenía validez, pero que ahora no tiene, no produce nada, no produce nada. O sea, es vacía, es irrelevante. Cuando tú buscas una alabanza de las personas a través de obras o a través de cosas físicas, es vacía e irrelevante. Lo que importa es la alabanza, ¿verdad? O sea, la alabanza de que nuestro corazón ha sido circuncidado, de que nuestra vida ha sido transformada y esa es la única alabanza que importa, que por el Espíritu vivimos y ahora pues el poder de Dios reposa sobre nosotros a través de nuestra fe en Cristo, que tenemos salvación y vida eterna. Esa es realmente la alabanza que viene de Dios. O sea, cuando nosotros tenemos una vida de agrado a Dios honestamente a través de la fe, pues la alabanza que viene de Dios es esa. Nosotros ahora no vivimos para agradar hombres y buscar la alabanza de Dios a través de prácticas físicas, sino ahora por vivir en el Espíritu. Por eso es que antes los judíos se abocaban mucho y se jactaban en ese cumplimiento de la ley, porque ellos buscaban la perfección a través de eso. Pero no es a través de eso. La ley no hace perfecto a nadie, sino muestra el pecado. Amén. Bueno, espero que haya sido de bendición, mis hermanos. Dios les bendiga mucho. Entonces ahora nos veremos en el capítulo 3. Cualquier duda, no duden en hacerla. Este capítulo es bastante extenso, pero bueno, gloria al Señor, pudimos culminarlo en victoria. La gloria sea para el Señor.